Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi grupo está conformado por Cristian Ramírez, Laura Pastor y quien les habla, Laura Melissa Molina. El tema que vamos a exponer el día de hoy es el condicionamiento operante, que es una forma de aprendizaje por asociación de estímulos, descubierta y defendida por los autores partidarios del conductismo. Este condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje, una técnica de modificación de conducta que utiliza el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, la omisión y el castigo para producir la adquisición o la extinción de una conducta. Los puntos que serán abordados son: ¿qué es condicionamiento operante? Investigaciones, procedimientos de condicionamiento, tipos de refuerzo, principios de condicionamiento operante, programas de reforzamiento, diferencia entre condicionamiento clásico y el operante. ¿Qué es el condicionamiento operante? Es una forma de aprendizaje o de enseñanza en el cual el sujeto tiene más probabilidad de repetir la forma de la conducta que lo llevan a consecuencias positivas que negativas. Los primeras investigaciones que se dieron fue por parte del psicólogo Edward Thorndike. Este fue un psicólogo en el cual hizo un tipo de experimento con cajas de solución de problema, en el cual encerraba a unas ratas y estas solo podían escapar mediante acciones como manipular un cordón o presionar una palanca o pisar una plataforma. Como incentivo para resolver, salir de esta jaula, la rata podía ver y oler qué había fuera de la caja. Al principio la rata comenzaba a hacer movimientos azarosos hasta que casualmente resolvía el problema. Y digamos que resolvía el problema ya de manera más fácil, que era, por ejemplo, tirando la polea que abría la jaula. Ahora vamos con los procedimientos de condicionamiento. Dentro de esto está el refuerzo positivo o condicionamiento de respuesta. Este refuerzo positivo es un objeto, evento o conducta cuya presencia incrementa la frecuencia de la respuesta por parte del sujeto. Se denomina refuerzo porque aumenta la frecuencia de la conducta, y positivo porque el refuerzo está presente. El refuerzo negativo también es un objeto, evento o conducta cuya retirada incrementa la frecuencia de la respuesta por parte del sujeto. Este refuerzo negativo se hace distinguir entre dos procedimientos: el condicionamiento de escape y condicionamiento de evitación. En este caso, condicionamiento de escape, la frecuencia de una respuesta aumenta porque interrumpe un estímulo aversivo, es decir, un suceso que está ocurriendo y que el sujeto considera desagradable. Por un ejemplo sería, el padre le regala un juguete a su hijo para que pare de llorar. Y el condicionamiento de evitación, en este caso, es la frecuencia de respuesta, que aumenta porque pospone o evita un estímulo aversivo. Un ejemplo sería, el alumno estudia para evitar una mala nota. Viene el entrenamiento de omisión. Se produce cuando la respuesta operante impide la presentación de un esfuerzo positivo o de un hecho agradable. Es decir, consiste en retirar el estímulo positivo de una conducta para así provocar la extinción de la respuesta. Y viene el castigo, por último. El castigo provoca la disminución de una conducta porque el suceso que la sigue es un estímulo adversivo. Acá, ¿qué ejemplo podríamos poner? Digamos, para castigar a la rata con una pequeña corriente eléctrica cuando pisa la palanca, por ejemplo. Ahora vamos con los tipos de refuerzo. Los tipos de refuerzo varían del individuo, ¿sí? Dependen del individuo y las circunstancias en que se encuentra ese momento el individuo. Estos tipos de refuerzos se dividen en dos, que es el primario o intrínseco, que es cuando la respuesta es reforzante por sí misma, es decir, cuando la respuesta es en sí una fuente de sensaciones agradables y la acción se fortalece automáticamente cada vez que ocurre. Y los refuerzos secundarios o extrínsecos son aprendidos, y en ellos el premio o gratificación no es por parte de la actividad misma, sino que obtienen su carácter de refuerzo por asociación con los reforzadores primarios. Los principios del condicionamiento operante. En estos son cinco principios, perdón, en el cual el primero consiste en la adquisición de la respuesta, es la cual se refiere a la fase del aprendizaje. Digámoslo en sí, durante la adquisición de la respuesta se vuelve más fuerte o más frecuente debido a la relación con la consecuencia reforzante. La generalización.
La generalización son las respuestas fortalecidas mediante procedimientos operantes. En un conjunto de circunstancias tienden a extenderse o generalizarse en situaciones similares. La discriminación. La discriminación, por decirlo así, los individuos desarrollan también discriminaciones al reforzarse las respuestas en una situación, pero no en otra. La extinción. Cuando se retira el reforzamiento para alguna respuesta particular, dicha conducta disminuye su frecuencia y así gradualmente hasta que solo ocurre con la misma frecuencia con que ocurría antes del reforzamiento. Acá se pueden dar muchas ocasiones se puede decir que después de que se retiren los reforzadores puede haber una cantidad de respuesta y frustración a la que empieza a disminuir este reforzamiento. La recuperación espontánea tiene un parecido el mismo al condicionamiento clásico, que son las respuestas se extinguen pero vuelven a aparecer algunas veces, es decir, se da una recuperación espontánea de un descanso. Programas de reforzamiento. La efectividad del condicionamiento depende sobre todo del modo de efectuar el reforzamiento. El programa más sencillo de reforzamiento es el reforzamiento continuo, que consiste en aplicar el reforzador cada vez que se produce la respuesta deseada. Förster y Skinner describen 4 programas básicos de reforzamiento intermitente. El primero de ellos es el programa de razón fija. La recompensa o reforzador se administra tras la realización de un determinado número de respuestas operantes. El más sencillo es aquel en el que la recompensa se presenta alternativamente, esto es, cada 2 respuestas. En un ejemplo, un niño está haciendo un test y cada 3 preguntas acertadas se le da un caramelo. En este caso, estamos ante un reforzamiento fase 3. Por el reforzador se aplica a partir de un número fijo de 3 respuestas. Programas de razón variable son semejantes a los anteriores, pero se diferencian en que el número de respuestas entre una recompensa y otra varía aleatoriamente, oscilando en torno a un valor medio de manera que el sujeto nunca sabe si su respuesta será reforzada. En este ejemplo, estamos adiestrando un perro y queremos que responda a la orden de sentarse. Cada vez que le damos la orden y obedece, unas cuantas veces le premiamos con un trocito de pollo. Al final de la sesión de entrenamiento le hacemos premiado un total de 6 veces. El número de respuestas adecuadas ha sido de 30 y hemos ido intercalando su premio cada 3, 5, 7, 2, 8 y 5 veces. Este es un caso de programa de razón variable. Programa de intervalo fijo. Consiste en administrar el reforzador tras un periodo o intervalo fijo de tiempo, independientemente de las respuestas que emita el sujeto. Un breve ejemplo de queremos incentivar a un niño a que estudie en su habitación sin distraerse. Cada 25 minutos estudiando sin distracciones le dejamos que salga de su habitación a jugar un rato, unos 15 minutos aproximadamente. Este es un programa a intervalo fijo, ya que el tiempo que debe transcurrir entre cada reforzamiento de la respuesta adecuada es fijo, en este caso cada 25 minutos. Programas de intervalo variable. Coinciden con los anteriores, excepto en que los intervalos de tiempo de un reforzador a otro varían aleatoriamente, oscilando en torno a un valor medio. Un ejemplo, un profesor realiza exámenes sorpresa al menos uno cada 2 semanas. Diferencia entre condicionamiento clásico y operante. Antes de comenzar, ya el compañero les había dado un ejemplo sobre condicionamiento operante, les voy a dar uno sobre condicionamiento clásico para que les quede más claro. Los traumas emocionales o vivencias traumáticas asociados a un lugar específico producirán a quien la sufrió una sensación desagradable cuando regrese al lugar de los hechos. Por ejemplo, a un lugar doloroso de su infancia. La diferencia principal entre el condicionamiento clásico y el operante es que el primero se refiere al aprendizaje de información sobre un estímulo, mientras que el segundo implica un aprendizaje sobre las consecuencias de la respuesta. Skinner opinaba que la conducta era mucho más fácil de modificar si se manipulaban sus consecuencias que si simplemente se asociaban estímulos a esta.
como sucede en el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico se basa en la adquisición de respuestas reflejas, con lo cual explica una menor cantidad de aprendizajes y sus usos son más limitados que los del operante, ya que este hace referencia a conductas que el sujeto puede controlar a voluntad. Y en conclusión, queda claro que el condicionamiento operante es una de las mejores formas de obtener aprendizaje y conocimiento por medio de varios métodos. Asimismo, se va asimilando cada acción para una situación en común en donde se quiere aplicar enseñanza directa o indirectamente. También es una forma de aprendizaje porque enseña métodos y acciones con los cuales genera una menor probabilidad de error. Para finalizar, queremos agradecerle a todos por su atención y esperamos que participen de manera organizada en la siguiente actividad.